de la vida diaria, son conscientes de que hay muchas cosas que hacer privadas y en esta casa incluso hay 5 actividades, muchos días hay 5 hoy también. Quiere decir que es una elección, lo cual agradecemos a un Ateneo que como siempre abre los brazos a la cultura y a la amistad y es el camino bonito que tenemos en la historia que guardamos, que hemos hecho 200 años ya y nos sentimos orgullosos de pertenecer al Ateneo. Así que muchas gracias por venir y un abrazo ateneísta a todas estas personas esta tarde. La presentación que íbamos a hacer hoy estaba prevista para el mes de marzo en función de la dedicación que se da en marzo a las actitudes, el hecho, la historia y la situación de la mujer, ¿no? Pero como por agenda de Belén en una parte y otra parte por el Ateneo, que había muchas actividades con ese tema, decidimos desplazarlo aprovechando también la Semana Santa. Entonces lo desplazamos con el nombre que tenéis ahí, que es el mismo del libro que hemos rescatado, aunque no será igual que el libro, pero tendrá la base en el libro. Yo quiero presentar a una compañera y amiga, amiga en función, en trabajo, amiga en parte de la historia, amiga en algunas cosas que nos han calificado como juntas, personas hispanoamericanas que venían, nos han visto como especialmente amantes de la otra parte española, que cuando cruzamos el Atlántico nos encontramos en casa. Pertenecemos a ese grupo de personas españolas que lo sentimos así. Entonces yo presento a Ana Belén García López como compañera, que es funcionaria del Estado español, especializada durante mucho tiempo en un tema tan difícil como son los presupuestos, en los que ha sido, y hoy está funcionaria por oposición, eso lo quiero recalcar muchas veces siempre, y que hoy está destinada, y también por méritos al puesto que salió, en la Embajada de París como representante por una parte de la parte española, representante de lengua, cultura, todo lo que significa lo español, y también con brazos hispanoamericanos, porque tenemos en ese sentido la unión de la lengua, primero por la estadística enorme que tiene nuestra lengua, el número importante en las lenguas del mundo que existen, segunda parte por el refrendo que tiene de la literatura, está representada bien por la literatura maravillosa que tiene este país, es una buena representación, y tercero también lo vamos a decir como futuro, como un desencadenante también económico al futuro, y eso lo aprendemos cuando vamos a países de grandes o de modernas o de muy solicitadas lenguas, la cantidad de personas que van todos los años a aprender otro idioma, por ejemplo, en verano en inglés, ¿no? Y eso lo aprendemos cuando hemos salido fuera, la vertiente que también tiene mirando al futuro, que se destacó mucho en el acta primero que se hizo en el año 2006 en Logroño. Entonces, no quiere decir que tenga esta postura como funcionaria y como muy específica en una cosa tan difícil como presupuestos, del abandono su vocacional que tiene tan enorme sobre la historia. Ella ha dedicado gran parte de su tiempo en muchas cosas, en muchas épocas. Una de las más destacadas, acaso, es la que hoy nos referimos, que es la historia, la no historia o la oculta historia de las mujeres en las dependencias americanas. Pero no es eso solamente el límite de su curiosidad histórica, ha dedicado antes a otros temas también, colaterales, y en la actualidad está trabajando más en las situaciones de las mujeres como sufragistas, en una época que indica la historia, la época, la situación de la mujer y las ilusiones o los objetivos que nos marcaron otras personas de otros tipos en un problema común, comunitario, diríamos que es universal. Es decir, que no solamente está dedicada aunque lo tome con más cariño, a una sola época de historia, sino su vocación histórica abarca un poco el sentimiento histórico. En un momento en que somos conscientes de que no ha sido nuestro país el más sensible a nuestra propia historia, y en un momento desde hace a lo mejor unos 15 años empieza una revisión histórica, no solamente por encuentro de nuevos documentos, sino por interpretación diferente de los documentos, de las fuentes que han aparecido. También un poco en contra de una actitud vieja que tenemos, que esa ha sido actitud en contra historia. Y recordamos siempre eso, que el pueblo que no conoce su historia no sale de la infancia, ¿no? Que ya lo dijeron los clásicos, y debe ser muy cierto. Es verdad que es un tema difícil, no siempre es interpretativo fácilmente. De hecho, yo fui consciente hace ya muchos años, ya tengo carne antiguo, hace unos 20 años, donde se previno que se intentó en Europa hacer desde el punto de vista educativo, que es a lo que me he dedicado fundamentalmente en el Ministerio de Educación, buscar con otros países un eje histórico que pueda desencadenar a hacer unos textos que pudieran ser enseñados en diferentes países europeos. De manera que la historia sería un vértice, un abanico abierto también, para que esa actitud de país y país tuviéramos en el culmen de la historia algo de comportamientos comunes. Lo fue por iniciativa holandesa, y los holandeses empezaron a trabajar y muy metidos en el tema.
se fueron añadiendo algunos países y fue muy triste porque no fue tan fácil al principio, después tampoco, y acabó sucumbiendo. Eso nos quiere decir una cosa, la dificultad que es interpretar algo, vertiente histórica, desde dos temas diferentes, y la necesidad que se tiene de tener un comportamiento histórico parecido, porque eso segrega actitudes que pueden llegar a ser incluso hasta violentas. A veces cuando lees un ejemplo, se me ocurre, en la historia de Wellington y España, por ejemplo, que hay muchas versiones, cuando uno lee ese tema u otro, depende de donde lo lea, te crees que hay dos Wellington, porque están catalogados los dos muy bien, ¿no? Es el de Azcárate, por ejemplo, que es interesante, y otro, y pues hubo uno o hubo dos, ¿no? Como no tiene palitos, parece que hubo solo uno. Es un poco, nosotros ya cuando en adultos uno puede ya calibrar un poco, pero cuando es un niño va creando actitudes que generalmente duran toda la vida. Entonces, consciente de esa tan importante, creo que ha sido uno de los meollos más significativos como objetivo de la historia que se ha comprometido a estudiar nuestra compañera esta tarde, nuestra ponente. Y eso me parece maravilloso y en eso comunico con ella, aunque no soy especialista de historia, pero soy apasionada de la misma. Y eso me enseña a vivir. Y recordamos siempre, a veces, volvemos siempre al Quijote, la parte del Quijote, que no sé qué, no me acuerdo qué capítulo es, pero creo que es de los primeros, donde habla de la historia, que es una frase que creo que tenía que estar puesta todos los días en la entrada de las escuelas. Muchas gracias y os dejo con la ponente de las palabras. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Milagros, por la presentación que has hecho. Milagros es una apasionada de la historia, aunque no sea historiadora. Y hablando de esto, la historia siempre la escriben los vencedores y las mujeres nunca han sido vencedoras, porque las mujeres siempre han sido grupos marginales y por eso no forman parte de la historia o han sido tratadas como elementos accesorios. Pero hoy aquí vamos a intentar, yo con este libro fue lo que intenté hacer, y hoy aquí vamos a intentar que estas mujeres tengan el protagonismo que merecen. Bueno, tengo que agradeceros a todos que estéis aquí para escuchar esta conferencia, en la que me gustaría que luego, después de que yo terminase de hablar, pues hubiera un coloquio sobre ello, sobre la importancia de estas mujeres, estas y otras en otros momentos de la historia. Cuando aún resuenan los ecos del bicentenario de la mayoría de las declaraciones de independencia iberoamericanas y se preparan las celebraciones de otras, hay algo que queda por saldar, una deuda histórica, el reconocimiento del protagonismo de la mujer en esas independencias iberoamericanas o hispanoamericanas. El título de la conferencia es de las independencias iberoamericanas, las heroínas enunciadas. El libro es hispanoamericanas, pero aquí con la vocación de Iberoamérica. Y porque la sección se llama Iberoamérica. De la sección, sí. Por eso por eso incorporamos, el título, sí. Por eso es así. Bueno. Bien, es verdad que cuando se necesitó su ayuda, se las exhortó a participar alabando su contribución. Su presencia y protagonismo fue evidente, y así lo reconoce Bolívar cuando en 1813, en pleno proceso independentista de la actual Venezuela, se dirigía a sus tropas diciendo: las mujeres del país que estáis pisando combaten a los opresores y nos disputan la gloria de vencerlos. Y a finales del siglo XIX, otro de los prohombres de la independencia hispanoamericana, José Martí, proclamó que ante las mujeres americanas se puede hablar sin miedo de la libertad. Sin embargo, las mujeres no figuran en los libros de historia, o lo hacen como elemento secundario o accesorio de la actuación masculina. La razón se debe a que la historia siempre ha sido escrita en clave masculina, consecuencia de una concepción patriarcal, avalada por la Iglesia Católica, que consideraba a la mujer como un ser inferior, sumiso, sin capacidad de raciocinio ni decisión, movido únicamente por los sentimientos, necesitado de la tutela y protección masculina, y por tanto sometido a su voluntad, destinado al espacio privado, donde debía ejercer las tareas propias de su género, es decir, la procreación y el cuidado de su marido e hijos, y por tanto excluido del espacio público. 2 siglos después, ha llegado el momento de descorrer el tupido velo que tejió la historia y dar a conocer al menos sus nombres y su actuación.
El título de la conferencia, Las heroínas silenciadas en las independencias iberoamericanas, similar al del libro, denuncia el silencio al que fueron condenadas y propone elevar su voz, denominándolas heroínas, pero este es un calificativo que no alude a ninguna virtud ni característica extraordinaria como las heroínas que siempre ha creado la historia, sino que responde a la intención de amplificar esa voz silenciada durante tanto tiempo y de reconocer la osadía de salir a un espacio prohibido, convirtiéndose en sujetos de unos acontecimientos que terminaron con el dominio colonial y la construcción de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Se trata de demostrar que la mujer hispanoamericana no fue una simple auxiliar, sino que por el contrario estuvo en primera línea, que su contribución fue esencial, que colaboró desde el principio y desde todas las clases sociales, ya fuesen criollas, de la élite social o mestizas, negras o indígenas humildes. Cada una arriesgó su vida por la libertad en la medida de sus posibilidades y lo hizo sin vacilación. A lo largo de las 2 décadas que abarcó el proceso independentista, de 1809 a 1830, el orden social impuesto por la sociedad patriarcal se convulsionó por las circunstancias extraordinarias derivadas del propio proceso, lo que se tradujo en la apertura de espacios para la mujer, que tomó las riendas de su vida y de su familia ante la ausencia del hombre, movilizado por la guerra o muerto en batalla. Sin la tutela masculina, asumió en definitiva un nuevo rol, alejado del asignado por el sistema patriarcal. Este nuevo rol de la mujer se manifestó en la participación activa y el protagonismo político en todos los ámbitos, que se plasmó en diversas formas de intervención en la lucha emancipadora, desde las tertulias, patrocinadas por las criollas de la élite, donde bajo la apariencia de reuniones literarias se discutían las nuevas ideas ilustradas, se preparaban conspiraciones o se urdían los planes revolucionarios, pasando por la financiación con su dinero y joyas de las campañas libertadoras, el refugio de los perseguidos, la persuasión a favor de los ideales independentistas, la organización de talleres de costura, hasta la actuación como espías, valiéndose de su supuesta debilidad y apatía política, o la organización de redes de información, en las que actuaban como correos, proporcionando informes que resultaron claves en la estrategia de las fuerzas patriotas. A ello hay que añadir la incorporación a las tropas del ejército en su calidad de madres, esposas, hijas o hermanas de los combatientes. Se las llamó en algunos sitios troperas, en otros guarichas, en otros cholas, rabonas, guareñas o soldaderas. Transportaban alimentos, ropas y material bélico, reparaban armas, cocinaban, atendían a los heridos como enfermeras, enterraban a los muertos, portaban las armas y luchaban como soldados en los campos de batalla. Formaban en algunos casos batallones femeninos, como el famoso batallón de mujeres encabezado por la altoperuana Juana Zurduy, teniente coronel del ejército argentino. Muchas mujeres demuestran ese activismo y ese protagonismo del que hablamos, tales como la ecuatoriana Manuela Cañizares, que alentó a los hombres indecisos para que diesen el primer grito que convirtió a Quito en luz de América. Las chisperas santafereñas, que se colocaron ante los cañones realistas, las cochabambinas, que se enfrentaron al poderoso ejército de Goyeneche, las paceñas, que prepararon las municiones en el grito de la paz, las quiteñas del barrio de San Roque, que movilizaron a sus vecinos, las venezolanas, que firmaron el manifiesto de Barinas, las argentinas, que persuadieron a Saavedra a apoyar el levantamiento contra el virrey, las mexicanas, que conspiraron y tejieron redes de información magistrales, las peruanas, las chilenas, las uruguayas, las paraguayas, las guatemaltecas, las salvadoreñas y las dominicanas, que se pusieron al frente de los gritos de libertad, o las cubanas y puertorriqueñas, que formaron clubs revolucionarios para luchar por la independencia de sus territorios. Las consecuencias derivadas de la implantación en el conflicto fueron en muchos casos trágicas. La violación, el castigo cruel, el destierro, el escarnio público, la confiscación de sus bienes, la reclusión en conventos o prisiones, la tortura o la condena a muerte,
fueron las penas impuestas a muchas mujeres que participaron en el proceso independentista, sobre todo aquellas de condición social más humilde. En el libro aparecen más de 500 mujeres que avalan estas afirmaciones, en un proceso que comenzó en el Virreinato del Río de la Plata, concretamente en Chuquisaca, aquí, no sé, Chuquisaca, aquí, justo ahí, en el centro. Era una localidad del Alto Perú, en la actual Bolivia, donde se dio el primer grito el 25 de mayo de 1809. Siguió el Virreinato de Nueva Granada, pues Quito protagonizó otro de los gritos libertarios de 1809. A continuación, los virreinatos de Nueva España y Perú, que comenzaron su sublevación en 1810, y finaliza con los últimos territorios en emanciparse, pertenecientes a la Capitanía General de Cuba a finales del siglo XIX, haciendo especial hincapié en la doble lucha de la mujer cubana, reivindicando la libertad de su tierra y sus propios derechos de género. Es imposible hablar de todas ellas en una conferencia, ni siquiera podremos mencionarlas. Mientras he estado hablando, han aparecido los rostros de algunas de ellas. Desafortunadamente se conservan pocas imágenes que nos permitan poder conocer el aspecto de todas ellas. Pero como es imposible hablar de todas, hoy vamos a destacar a 4 mujeres, en representación de todas las demás. Juana, aquí la tenemos, Juana Zurduy, Leona, Policarpa y Manuela, de diferentes regiones y diferentes extracciones sociales, unidas por la causa de la libertad de su tierra y por el mérito de su contribución a la lucha emancipadora de sus respectivos países, lo que les otorga el derecho a figurar con letras mayúsculas en la historia de los mismos. Sin embargo, todas ellas, patricias o humildes, blancas o mestizas, no recibieron los laureles de la victoria alcanzada. Juana Zurduy, la valiente guerrera, acabó sus días en el olvido y la miseria. Leona, la comprometida aristócrata y periodista, fue relegada a mero apéndice de su laureado marido. Policarpa, prototipo de la mujer del pueblo, murió en el cadalso. Y Manuela, la apasionada transgresora de los convencionalismos sociales, fue vilipendiada y condenada al exilio y al olvido. Nuestro propósito, como decía al principio, es que estos nombres sean reconocidos y permanezcan en nuestra memoria como el de aquellas mujeres que sacrificaron todo por conseguir su ideal de libertad e independencia de sus tierras, darles la voz que la historia les negó y con ello reconocer la de otras muchas que, siendo menos relevantes o anónimas, lucharon por los mismos ideales y merecen los mismos honores. La primera de ellas, Juana Zurduy, nació en 1780 en Chuquisaca, localidad del Alto Perú, perteneciente al virreinato del Río de la Plata en aquellos momentos, y territorio de la actual Bolivia, donde se dio el primer grito libertario en la América Española, formándose el 25 de mayo de 1809 la primera Junta de Gobierno. En julio, la ciudad de La Paz siguió su ejemplo, pero en octubre del mismo año las tropas realistas entraron en La Paz, poniendo fin al primer intento de emancipación, encarcelando y condenando a muerte a los principales líderes del movimiento revolucionario. Quedaban aún muchos años de lucha, más de 15, hasta derrotar definitivamente a las fuerzas realistas y firmar el Acta de Independencia el 6 de agosto de 1825, que dio origen a la República de Bolivia. Juana Zurduy, de sangre mestiza, pues era hija de Matías Azurduy, de origen español, y de Eulalia Bermúdez, chola chuquisaqueña. Quedó huérfana de madre a los 7 años y pocos años después de padre, quien la había enseñado a cabalgar a galope, montando y desmontando con agilidad, fomentando su espíritu libre y rebelde, inclinado a la naturaleza y al mundo indígena. A los 16 años ingresó como novicia en el convento de Santa Teresa de la ciudad de Sucre, aunque pronto lo abandonó y regresó a Toroca, donde recobró las costumbres de su niñez, los recorridos a galope, la camaradería con los cholos e indios, la práctica del quechua y el aprendizaje del aymara, la constatación de la cruda realidad de los más desfavorecidos, lo que generó en ella una toma de conciencia y un compromiso moral en la lucha contra la pobreza,
y la arbitrariedad sobre los oprimidos. En 1802 se casó con Manuel Ascencio Padilla, con quien tuvo 5 hijos, y disfrutó en el comienzo de su matrimonio de una buena posición económica y social. Ambos se comprometieron y apoyaron el levantamiento popular del 25 de mayo en Chuquisaca, pero la rápida reacción realista provocó el fracaso de la Junta de Gobierno y la persecución de los implicados en la insurrección, entre los que se encontraba Manuel Padilla, quien huyó de la ciudad. Como consecuencia de las represalias realistas, sus bienes y propiedades fueron confiscados y Juana y sus hijos fueron detenidos en una hacienda de extramuros, vigilada con el fin de apresar a Padilla, pero este burló la trampa y consiguió rescatarlos. Durante un año, Juana, decidida a luchar, se ejercitó en el manejo de la espada y el lanzamiento de las boleadoras. Junto a su marido, reclutó voluntarios para unirse al segundo ejército auxiliar argentino, liderado por el general Belgrano, que se había adentrado en el altiplano. Juana, apodada por los indios como la Pachamama, infundió tal entusiasmo y tenía tal ascendiente entre los indígenas que logró reclutar miles de voluntarios, entre los que se contaba un número considerable de mujeres, que posteriormente formaría el grupo de Amazonas que acompañó a Juana en sus batallas. Fue el Batallón Leales, armado con hondas y macanas, disciplinado y valiente. Tras las sucesivas derrotas de las expediciones de auxilio argentinas, combatió con su marido en la Guerra de las Republiquetas. Esto se convirtió en una lucha que fue una interminable marcha, escapando y escondiéndose, seguidos de sus pequeños hijos, sometidos a todo tipo de penurias. En reconocimiento de sus numerosas muestras de valor, el general Belgrano le obsequió su sable y en 1816 el gobierno de Buenos Aires le concedió el grado de teniente coronel del ejército argentino. Su entereza y espíritu patriótico fueron puestos de manifiesto al enfrentarse a la pérdida de sus 4 hijos, víctima de las inclemencias y el hambre, y combatir embarazada de su 5ª hija. Su intrepidez, energía y determinación se revelaron al rescatar del pueblo de La Laguna el cadáver de su esposo, expuesto por los realistas después de matarlo en la batalla de Villar en 1816. Poco después, Juana, debido a la precaria situación de la guerrilla altoperuana, se unió a las tropas gauchas del líder salteño Martín Miguel de Güemes, tras cuya muerte en 1821 se disolvió la guerrilla del norte y no pudo regresar a su tierra por falta de medios económicos. Vivió en Salta, la actual Argentina, reclamando a las autoridades altoperuanas, instaladas tras la independencia de Bolivia, la restitución de sus bienes confiscados, hasta que en 1825 el gobierno salteño le concedió dinero y 4 mulas para su regreso. En su casa de La Plata recibió la visita de Sucre, nombrado presidente vitalicio de Bolivia, y de Bolívar, quien le expresó su reconocimiento y la ascendió a coronela, y le concedió una pensión de 60 pesos, que luego Sucre aumentó a 100, pero que el gobierno de José María Linares le retiró en 1857. Despojada de su pensión, pasó sus últimos años olvidada, en compañía de su hija, falleciendo en 1862 a los casi 82 años, en la mayor pobreza, siendo enterrada en una fosa común. El compromiso político de esta mujer independiente, brava, fuerte, colosal, apodada Santa Juana de América, anteponiendo sus ideales patrióticos a los intereses personales, constituye un ejemplo de la lucha que llevaron a cabo muchas mujeres independentistas. Y así lo expresa Eduardo Galeano en este pequeño fragmento que yo he puesto. Dice: todo lo que come se convierte en valentía. Los indios no la llaman Juana, la llaman Pachamama, la llaman tierra, Juana Zurduy. Esta es nuestra primera heroína, yo la llamo así, pero como decía al principio, para alzar su voz, para darle el sitio que merece, no porque fue una mujer como cualquier otra, que luchó como muchas otras. El proceso independentista en el Virreinato de Nueva España comenzó oficialmente con el Grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810
y se extendió hasta el 28 de septiembre de 1821, fecha en la que se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Fueron muchas las mujeres que participaron en la lucha, algunas tan destacadas como Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra o la Güera Rodríguez, pero entre todas ellas destaca María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario. Hija única del español Gaspar Vicario, regidor perpetuo de la Ciudad de México, de familia de gran abolengo, y de su segunda esposa, Camila Fernández de San Salvador, natural de Toluca, descendiente de la nobleza alcogua. Desde muy niña mostró un carácter abierto, intrépido, ávido de aventuras y sed de conocimientos, soñadora, con una imaginación sin límites, fomentada por sus lecturas. Pronto quedó huérfana de padre y posteriormente de madre, muerta de fiebres contagiosas en septiembre de 1807, cuando a Leona aún no contaba ni 19 años. Quedó bajo la tutoría de su tío materno, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, abogado, oidor y rector de la universidad, un incondicional de Fernando VII. Sin embargo, Leona, influenciada por las lecturas ilustradas, se inclinaba por la autonomía de Nueva España, en tal grado que en 1808 comenzó a frecuentar tertulias donde se conspiraba a favor de la autonomía y se reunían muchos de los componentes de la futura Orden de los Guadalupes, que establecería una red de correos en la que se integró Leona. Ese mismo año conoció a un joven yucateco, Andrés Quintana Roo, contratado como pasante de abogacía en el bufete de su tío, con el que Leona compartió desde un principio las ideas autonomistas y el amor. Leona lo introdujo en las tertulias del grupo de autonomistas, donde se fueron comprometiendo cada vez más profundamente con la causa. Fue una mujer que puso su fortuna a disposición de la causa patriota, poniendo en peligro su bienestar y seguridad, participando incansablemente en la consecución de sus ideales patrióticos, siendo el eslabón principal de la red de correos clandestinos de los Guadalupes, vendiendo joyas y otras pertenencias para financiar la causa, remitiendo dinero a los insurgentes, enviando informes en clave que luego se publicaban en el Ilustre Americano de Tlalpujagua, y convenciendo a los principales armeros vascos para que fabricasen armas para los patriotas. Por sus actividades clandestinas fue internada en el Colegio de Belén, donde fue interrogada por la Inquisición, sin lograr que delatase a ninguno de los insurgentes. Permaneció incomunicada hasta el 22 de abril de 1803, cuando fue rescatada por 3 insurgentes enviados por López Rayón, uno de los caudillos independentistas. Desde entonces su vida se convirtió en un peregrinar hasta el logro de la independencia. Después de varias semanas, oculta en una finca de las afueras de la Ciudad de México, salió de la ciudad burlando la vigilancia de las garitas, disfrazada de negra harapienta. Y después de largas jornadas de peregrinaje, llegó a Oaxaca, donde estaba Carlos María de Bustamante, amigo de Leona, a quien Morelos le había encargado la organización del ejército y la publicación del Correo Americano del Sur, diario en que Leona comenzó a colaborar. Es por lo que, unido a otras participaciones en periódicos insurgentes, por lo que se le asigna a Leona el honor de haber sido la primera periodista de la historia de México. Tras un breve periodo en Oaxaca, nuevamente emprendió la marcha, esta vez en compañía de Bustamante, y hacia Chilpancingo, donde en septiembre de 1813 se había establecido el Congreso de Anahuac, con representación de las provincias mexicanas. Allí llegó en octubre, después de un accidentado periplo atravesando la sierra, y pudo reunirse con su enamorado Andrés Quintana Roo, diputado del Congreso, con quien se casó el 6 de noviembre, el mismo día que el Congreso proclamó la independencia de México. Pronto se puso de nuevo en camino, pues en enero de 1814 el Congreso salió huyendo de Chilpancingo ante el acoso del ejército realista. En este peregrinar de un lugar a otro, dio a luz en una cueva a su primera hija, Genoveva. Hasta 1820 el virrey no le permitió regresar a la capital, donde Andrés pudo ingresar en el Colegio de Abogados,
lo que les permitió estabilizar su vida. Prueba de ello fue el nacimiento de su segunda hija, Dolores, un año después, poco antes de la entrada en la Ciudad de México del ejército trigarante, que proclamó la anhelada independencia de México. Leona fue compensada por la contribución económica a la causa independentista con una hacienda pulquera y agrícola en Ocotepec y con una casa en la Ciudad de México. Durante los años siguientes se dedicó a reconstruir su casa y a administrar la hacienda, mientras Andrés se involucraba cada vez más en la política nacional. Cuando parecía que su vida transcurría en la placidez del espacio privado reservado a toda mujer posindependentista, Leona apareció de nuevo en la esfera pública, interviniendo en algunos acontecimientos políticos y afilando su pluma para defenderse de las acusaciones de las que fue objeto en la prensa del régimen, erigiéndose la defensora de la dignidad y la autodeterminación de la mujer. Hablaba de la placidez de Leona después de haber sido un elemento importante en la independencia, porque muchas de las mujeres que participaron en ella, cuando se consiguieron estas independencias y se constituyeron las repúblicas americanas, estas mujeres volvieron a ese espacio privado que habían estado condenadas y por eso fueron olvidadas por la historia. Pero Leona Vicario, a pesar de que ella había renunciado a ese espacio público, volvió a salir a palestra. Y lo hizo porque se puso en entredicho su patriotismo. Se la acusó de haberse unido a la insurgencia solo movida por el amor a su marido. Pero Leona contestó desde las páginas del diario El Federalista Mexicano en los siguientes términos. Confiese usted, señor Alamán, el señor Alamán era un ministro del régimen de ese momento en México, y ella le dice: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suele obrar en ellas con más vigor, como que siempre son los sacrificios de las mujeres los más desinteresados, y parece que no buscan más recompensa de ellos que la que sean aceptados. Si Mr. Stael atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas cuando el amor no las estimula a que lo sean. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Como ven, Leona Vicario tenía una pluma afilada. Una década después, la incansable y luchadora Leona enfermó gravemente y dejó de existir el 21 de agosto de 1842 en su casa de la calle de los Sepulcros. El presidente Santa Anna le rindió funerales de Estado y la nombró Madre Benemérita de la Patria. Sus restos fueron depositados en el Panteón de Santa Paula, pasando en 1900 a la Rotonda de los Hombres Ilustres junto a los restos de su marido, para finalmente ser trasladados en 1925 a la Columna de la Independencia. Con motivo del bicentenario de la Independencia, en muchos lugares se han rendido homenajes a esta mujer patriota, valiente, firme de convicciones, orgullo de su sexo y gloria de su patria, como la calificó el político, periodista e historiador Carlos María de Bustamante, que rompió esquemas y tradiciones y sobre todo reivindicó con su pluma y su comportamiento la autodeterminación de su género. La siguiente de nuestras mujeres destacadas nació, luchó y murió en el Virreinato de Nueva Granada, que tras la independencia dio origen a las 3 repúblicas actuales de Colombia, Venezuela y Ecuador. El primer levantamiento contra el régimen colonial ocurrido en el Virreinato fue el de Quito, en agosto de 1809.
En el territorio de la actual Colombia, a lo largo de 1810, se sucedieron los movimientos insurreccionales. El 20 de julio le tocó el turno a Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato, donde se formó una junta de gobierno controlada por los principales criollos santafesinos, que en nombre de Fernando VII se encargaría de ejercer el poder político. Tras un periodo denominado la Patria Boba y caracterizado por las disputas de los independentistas, federalistas y centralistas, para definir la forma de gobierno que debía tener el nuevo territorio, a mediados de 1815, las fuerzas realistas, lideradas por el español Pablo Morillo, emprendieron la reconquista del virreinato, de tal forma que lograron la ocupación de la práctica totalidad del territorio y la toma de Santa Fe, estableciendo el régimen del terror y constituyendo nuevamente en 1817 la Real Audiencia de Santa Fe, a la vez que se restablecía el virreinato, con el nombramiento de Juan Sámano como virrey. 2 años después, en agosto de 1819, el ejército patriota, capitaneado por Bolívar, tras cruzar la cordillera de los Andes, triunfó en la decisiva batalla de Boyacá, que permitió la entrada triunfante del ejército patriota en la ciudad de Bogotá, y con ello el sello de la independencia de Colombia. Paralelamente a estos acontecimientos militares, se desarrolló una intensa actividad política, representada por el Congreso de Angostura, donde se creó la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Cundinamarca y Quito, y se proclamó a Bolívar como presidente de la República. En el desarrollo de estos acontecimientos descuella la actividad de Policarpa Salabarrieta, conocida con el sobrenombre de la Pola, natural de Guaduas, hija de Joaquín Salabarrieta, dedicado a la agricultura y al comercio, y participante en el movimiento de los comuneros de 1781. Era la quinta de 9 hermanos. La mayoría de sus biografías establecen su fecha de nacimiento el 26 de enero de 1795, aunque no se ha encontrado su partida de nacimiento. Residía con su familia en Santa Fe de Bogotá, cuando quedó huérfana en 1802 a causa de una epidemia de viruela que asoló la ciudad y provocó la muerte de sus padres y de 2 de sus hermanos. Esta desgracia desmembró a la familia. La Pola, junto a su hermana mayor y su hermano menor, regresó en 1804 a Guaduas, donde ya adolescente ejerció de costurera y conoció a Alejo Sabaraín, natural de Honda, criollo de familia acaudalada, que se convirtió en su novio y en un destacado patriota con el que la Pola compartió los ideales independentistas. Influida probablemente por el pasado comunero de su padre, la Pola se contagió muy pronto del ambiente entusiasta del patriotismo que inundaba el virreinato de Nueva Granada, a partir sobre todo de la expulsión de los virreyes en Santa Fe. En enero de 1812 se trasladó a Santa Fe de nuevo, donde comenzó a trabajar de costurera en las principales casas de la ciudad, al tiempo que iniciaba su colaboración a favor de la causa de Antonio Nariño, presidente de Cundinamarca y partidario del centralismo, participando en la defensa de la ciudad, asediada por las fuerzas federalistas. Con otras mujeres, confeccionó uniformes para los soldados y correajes para los animales, se dedicó a la limpieza de armas y a la preparación de comida, así como a la distribución de alimentos y mensajes en las trincheras, y a la tarea de infundir ánimo a las tropas. A finales de ese año, la Pola volvió a Guaduas, donde parece ser que se dedicó a la enseñanza y a destilar aguardiente que enviaba a las tropas patriotas. En 1815, Guaduas cayó bajo el dominio de los realistas y Policarpa mostró abiertamente su rechazo, colaborando clandestinamente con los hermanos Almeida, líderes de una de las guerrillas que se formaron para luchar contra el régimen del terror. A principios de 1817, sus movimientos clandestinos la obligaron a huir de Guaduas con un pasaporte falso a nombre de Gregoria Apolinaria, acompañada de su hermano Viviano, e instalarse en Santa Fe. Allí Policarpa desplegó toda su actividad revolucionaria, convirtiéndose en pieza fundamental de la resistencia patriota. Valiéndose de su desempeño como costurera en las casas de familias acomodadas de la ciudad, actuaba de espía, proporcionando información muy valiosa sobre la composición y movimientos de las tropas realistas a los jefes patriotas,
recaudaba fondos para sostener la lucha entre las familias importantes partidarias de la independencia. Persuadía a los soldados realistas para abandonar sus filas y enrolarse en las patriotas. Compraba armas y municiones para la guerrilla asentada en los llanos de Casanare. Destilaba aguardiente, recolectaba víveres y todo tipo de recursos con destino a los combatientes. Y sobre todo, estimulaba el patriotismo con su entusiasmo. Su participación en la fuga de los hermanos Almeida, capturados y encarcelados por Juan Sámano, y la detención de Alejo Sabaraín en compañía de otros 7 patriotas, delataron su actividad y provocaron su arresto el 10 de noviembre, tras el cual fue encarcelada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, acusada de infidencia, es decir, traidora a la corona española, y condenada a muerte en Consejo de Guerra, instruido por orden del general Sábano, contraviniendo el procedimiento que asignaba a la gran audiencia el juicio de los civiles. Fue fusilada el 14 de noviembre de 1917 en compañía de Sabaraín y de 7 patriotas más, juzgados por los delitos de alta traición a la corona y al rey. Fue abatida por 6 balas, después de reconvenir al pueblo, reprochándole su pasividad ante las crueles medidas tomadas por los realistas. Pueblo de Santa Fe, ¿cómo permites que muera una paisana vuestra e inocente? Muero por defender los derechos de mi patria. Dios eterno, ved esta justicia. Y de alentar su lucha dirigiéndole estas palabras. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad, pero no es tarde. Ved que mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. No olvidéis este ejemplo. Miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Esta recriminación pronunciada ante el pelotón del fusilamiento muestra el firme compromiso político, el coraje y la furia ante la muerte de una mujer que se convirtió inmediatamente en un mito, capaz de infundir el valor y la intrepidez necesaria en el pueblo para continuar la lucha independentista en plena etapa del terror. Su discurso desafiante, su comportamiento valiente y su actitud provocadora e inconformista conmovieron a la población y elevaron el patriotismo. Todo ello y las circunstancias que rodearon su muerte la convirtieron en la heroína mártir, el símbolo de la resistencia, sobre la que se escribieron dramas, sonetos y canciones. A lo largo de los años se desarrolló un culto hacia su persona, editándose sellos, billetes y monedas con su imagen. En 1890 se editó en Colombia la novela histórica Policarpa, de Constancio Franco. A finales del siglo XIX, para conmemorar el centenario de su nacimiento, fue inaugurado un monumento en Guaduas y en 1910 otro en Bogotá. En 1967, en honor del aniversario de su muerte, el Congreso de Colombia declaró el 14 de noviembre como Día de la Mujer Colombiana. Y la última de nuestras protagonistas es Manuela Sáenz Aizpuru, la libertadora, la amante de la libertad. Nació en Quito el 27 de diciembre de 1797, fruto de la relación extramatrimonial de su padre, Simón Sáenz de Vergara, español y regidor de la Audiencia de Quito, con su madre, Joaquina Aizpuru, quiteña de familia americana. En aquel tiempo, el territorio actual del Ecuador correspondía a la Audiencia de Quito, perteneciente al Virreinato de Nueva Granada desde 1739. Los ideales revolucionarios, propagados entre las élites quiteñas de comienzos de siglo, cristalizaron el 9 de agosto de 1809, en la casa de Manuela Cañizares. Pero después de ese grito libertario, se produjo la reacción de los virreyes del Perú y de Nueva Granada, que enviaron expediciones militares para disolver la Junta de Gobierno y dominar la sublevación quiteña. En octubre, las tropas realistas peruanas lograron recuperar el control, desencadenando una oleada de persecución contra los patriotas ecuatorianos, que fueron apresados u obligados a huir. Desde entonces, salvo un breve lapso de tiempo de dominación patriota, la restauración realista fue efectiva, hasta que en 1822 se consiguió la liberación de Quito, gracias al triunfo el 24 de mayo del ejército patriota,
comandado por el lugarteniente de Bolívar, Juan Antonio de Sucre, en la famosa batalla de Pichincha. Poco más de un año y medio antes, el 8 de noviembre de 1820, se había proclamado el nacimiento de la provincia libre de Guayaquil. Ambos territorios, Quito y Guayaquil, pasaron a formar parte de la Federación de la Gran Colombia hasta 1830, cuando ésta se escinde y se constituye en República del Ecuador. En este largo y complejo proceso, que duró más de 2 décadas, muchas mujeres tuvieron una actuación significativa, sobresaliendo entre todas ellas Manuela Sáenz, cuya niñez estuvo marcada por la muerte de su madre y su condición de hija ilegítima. Se educó en el monasterio de las monjas conceptas y mantuvo estrecha relación con su padre y su madrastra, a quien llamaba Mamasita, que le inculcó el gusto por la lectura, convirtiéndose en una ávida lectora de los autores clásicos. Tenía un carácter fuerte y decidido, contrario a cualquier norma. Desde muy joven definió su pensamiento a favor de los ideales independentistas, asistiendo a reuniones secretas con otros jóvenes patriotas quiteños. Su padre le concertó un matrimonio de conveniencia con el comerciante inglés James Thorne, un hombre frío, solemne, aburrido, que le doblaba la edad y con el que Manuela nunca tuvo ninguna afinidad. Tras su matrimonio, en junio de 1817, se instaló en Lima, donde comenzó a involucrarse en la lucha independentista con los patriotas peruanos, acudiendo a tertulias revolucionarias, a las que asistía también la guayaquileña Rosa Campuzano, con la que pronto entabló una gran amistad. Su compromiso definitivo con la causa revolucionaria comenzó en 1819 y la llevó a buscar recursos para su financiación, a actuar de espía, a servir de correo y a conspirar contra el gobierno colonial, contribuyendo con su persuasión al cambio del batallón realista Numancia hacia las filas patriotas. Por sus actividades proindependentistas, el general José de San Martín, tras tomar Lima y proclamar su independencia en julio de 1821, le concedió el título de Caballeresa del Sol, de la Orden El Sol del Perú, máximo galardón creado por el protector para premiar la contribución a la independencia. A principios de 1822 llegó a Quito, con el fin de reclamar a su tía materna la herencia de su abuelo, lo que fue un pretexto para separarse definitivamente de su esposo y poner fin a un matrimonio desdichado, marcado no solo por la diferencia de edades, sino también de caracteres. Aprovechó su estancia en Quito para participar en los preparativos de la batalla de Pichincha, averiguando e informando a los patriotas sobre las posiciones, estrategias y baluartes de los realistas, pero sin participar en la batalla, pues no fue considerada su solicitud. Intervino en la preparación del recibimiento al general Simón Bolívar, quien entró triunfalmente en Quito el 16 de junio de 1822, fecha trascendental en la vida de ambos, pues a partir de entonces Manuela se convirtió en amante y compañera de lucha del Libertador durante 8 años, hasta la muerte de este en 1830. Consagró todas sus cualidades a la campaña de Bolívar: inteligencia, energía, tenacidad, capacidad de liderazgo, conciencia americanista, vehemencia, perspicacia para adelantarse a los acontecimientos, habilidad estratégica y diplomacia. En 1823 acompañó al Libertador a Perú, donde participó activamente en varias campañas militares, destacando por su valor y eficiencia organizativa, incorporándose al Estado Mayor del General, asumiendo la secretaría de la campaña libertadora y encargándose del archivo personal de Bolívar, a la vez que servía de espía en su propio entorno, gracias a su sagacidad, lo que le permitió averiguar la desafección de personajes como Francisco de Paula Santander. En la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, participó activamente, rescatando, curando heridos y enterrando a los muertos, con tal muestra de valor que fue ascendida al grado de capitán de húsares. A finales de año, el 9 de diciembre de 1824, contraviniendo la orden de Bolívar de mantenerse alejada del enfrentamiento con el enemigo, combatió en la batalla de Ayacucho, bajo las órdenes de Antonio José de Sucre, quien, destacando su valor, le sugirió al general su ascenso a coronela del Ejército Libertador. Residió en Lima, mientras Bolívar creaba el nuevo Estado de Bolivia,
idea original de Manuela, según palabras del propio Libertador. Pero poco después, acusada de extranjera y deportada del Perú, se trasladó a Santa Fe de Bogotá, donde defendió el proyecto bolivariano de unidad americana. Actuó de consejera en los momentos más difíciles. Descubrió varios complots contra Bolívar, lo que le permitió salvarle la vida en varias ocasiones, sobre todo en la acontecida en septiembre de 1828, cuando gracias a su valiente intervención frustró un intento de asesinar al Libertador, razón por la que a partir de entonces se la apodará como la Libertadora del Libertador, apelativo que le dio el propio Bolívar. Tras la muerte de este, en diciembre de 1830, fue expulsada de Colombia. Partió hacia el exilio, despojada de sus bienes, en la isla de Jamaica, desde donde intentó regresar a su tierra en 1835, pero su pasaporte fue revocado por el presidente de Ecuador. Por ello decidió instalarse en el pueblo de Paita, al norte del Perú. Durante los siguientes 21 años se dedicó para sobrevivir a la venta de tabaco, a hacer bordados y dulces por encargo, y a traducir y escribir cartas a los Estados Unidos de parte de los balleneros que pasaban por la zona. Pero su tarea fundamental fue la defensa y custodia de la correspondencia de Bolívar, símbolo de sus ideales de libertad y del sueño de unidad de una gran nación americana. Allí, en aquel pueblo perdido, sobrevivió hasta el 23 de noviembre de 1856, cuando murió víctima de una epidemia de difteria que azotó la región. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común y todas sus posesiones fueron incineradas. El 22 de mayo de 2007, en el marco de la conmemoración de la batalla de Pichincha, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le concedió el rango de generala de la República del Ecuador. En 2010, con motivo de la celebración del Bicentenario, ha sido objeto de varios homenajes. En Venezuela se estrenó la película Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, y se hizo un traslado simbólico de sus restos, depositándolos por los mandatarios ecuatoriano y venezolano en el Panteón Nacional de Venezuela, donde reposan los restos de Bolívar. En este acto se evidenció la conciencia e identidad americanas de esta mujer que declaró: "Mi patria es el continente de América, he nacido bajo la línea del Ecuador", lo que Pablo Neruda recordó en los versos que le dedicó a su muerte en la insepulta de Paita. Es Manuelita que cruzó las calles cansadas de Lima, la noche de Bogotá, la oscuridad de Guayaquil, el traje negro de Caracas, y desde entonces es de día. Hoy queremos hacer justicia histórica a una mujer que se adelantó a su época, que transgredió las barreras impuestas a su género, que brilló en una esfera reservada a los hombres, tanto como militar, como política o como ideóloga, y que precisamente por ello fue desterrada, vilipendiada, tachándola de forastera o incluso de prostituta, borrada de la historia o recordada en un papel secundario como amante del Libertador, o en el mejor de los casos como libertadora del Libertador, cuando por sus actos, por su personalidad y sus ideales tiene un protagonismo propio y debe ser reivindicada por lo que fue, una amante de la libertad y una auténtica libertadora. Y a través de ella reivindicamos la dignidad de todas ellas para que después de 2 siglos dejen de ser protagonistas del olvido y se conviertan por fin en protagonistas de la historia. Muchas gracias. Es interesante, ¿verdad?, lo que se dice y luego el trasfondo que hay de cada cosa. Una de las cosas es cómo uno lucha por la América grande, la patria entera, y luego cómo se despedazan pequeños añicos, ¿no? Es una cosa pensar cómo empieza la idea y la realidad nos va afirmando en todo lo contrario, que es lo que destroza la primera idea de la unidad. Y segunda parte, el trasfondo hispánico de las dos partes, la importancia del siglo XIX, en América lo hemos visto, en España por supuesto, que llega uno a pensar que si no conocen el XIX, no conocen nuestra actualidad. Es un poco el enjambre de muchísimas cosas que hace el XIX. ¿Acaso es un maestro muy bueno el XIX? Hubo quien propuso en una época que el siglo XIX sería necesario de un examen para todo el mundo que fuese licenciado, sea médico, farmacéutico, historiador o abogado.
porque ahí están las claves de cosas que hoy entendemos o vemos en algunos periódicos, en algunos libros, que entendemos que o no se sabe en el siglo XIX, o no se ha entendido, o perversamente no se quiere entender. Si algo aprendemos de cada día y de esta conferencia, damos las gracias otra vez a nuestra compañera. Muchas gracias, y empiezan las preguntas, que pueden ser las más variadas. María Antonia. Bueno, mi calurosísima felicitación a Ana Belén. Gracias. Realmente he disfrutado enormemente, y también mi calurosa felicitación a mi amiga queridísima, colega en la lírica y en muchas cosas, y en el feminismo, de Milagros Salvador, que me envió esto, el cartel, y yo estaba un poco, diríamos, un poco así en retaguardia, porque estaba un poco resfriada y me voy a Colombia, precisamente a Colombia, la próxima semana, y digo, tengo que coger fuerzas, pero he saltado la cama y he venido aquí, y estoy encantada. Entonces, celebro muchísimo haber venido, porque ha sido espléndida. Y entonces, yendo a algunos puntos, por otro lado, da mi tema. Yo soy estudiosa de las élites femeninas españolas, de las élites, mujeres de élite, ¿no? Élites en todos los sentidos, escritoras, etcétera, en todos los gremios. Y sí, escritura larga, obra sociológica. Entonces, aquí, yendo al punto, las biografías son interesantísimas, solo por echar, diríamos, un poco fuego al debate, que lo va a haber. Son mujeres que ha hecho el patriarcado normalmente, meter a las mujeres en una horma. A mí me gusta lo de la horma del zapatero, ahormadas. Ahormadas, como decía Simone de Beauvoir, en la modestia, ¿no? En el talante modesto, ¿no? Ni una palabra más alta que otra, la prudencia en la mujer, etcétera, etcétera. Y claro, estas mujeres son espléndidas, son fuera de hormas, ¿no? Fuera de hormas, no las han ahormado. Entonces, dentro de las élites, yo que veo que estas mujeres pues tienen unos capitales, como diría Pierre Bourdieu, maestro con el que tuve el gusto de estudiar, el honor de estudiar en París, tienen un capital económico, social, simbólico, cultural y quizá afectivo. Y también es que es muy importante mirar las biografías de estas mujeres, porque claro, son extraordinarias y son anómalas, totalmente anómalas para lo que era la norma de la época. Entonces, claro, yo no las conocía, no las conozco. Las conozco un poco de oídas, porque no se puede estar en... No son anómalas. No, te digo, no son anómalas, son muchas, pero quiero decir que respecto al mandato, al canon de lo que era ser una mujer. El año pasado hemos celebrado, que todavía el 12 de mayo llega, aquí a la gran ateneísta Emilia Pardo Bazán, que también por todos lados le caían, ¿no? Porque era, diríamos, saltaba lo que era la norma establecida para el canon de lo que tenía que ser una mujer. Se salían del canon preestablecido. Si te das cuenta... Claro, el canon preestablecido, estoy diciendo, pero perdona, voy a los puntos y ya, digo, he visto ahí sobre la marcha, que tendría que ser, por ejemplo, huérfanas, hay muchos relatos de huérfanas, y espérate que era otro, no recuerdo ahora, pero huérfanas. Entonces, como quizá al no tener una madre muy... Estoy improvisando, no estoy con una teoría de no tener una madre muy encima, pero bueno, quizá ellas salieron por la tangente a ser mujeres muy libres, para lo que era lo establecido, estoy diciendo. Y luego, entonces te agradezco enormemente este tema, este rescate, esta maravillosa conferencia que has dado, y además la cosa continúa, eso es lo que tenemos que saber, porque se escribió aquí muchas obras teóricas contra la conjura del olvido. Yo misma un libro lo he titulado así. El tema continúa hasta la actualidad. Si vas a Cebreros, al gran museo que le han dado a Adolfo Suárez, el del Museo de la Transición, no hay ninguna mujer, solo la reina. Es espectacular. De ahí yo, por ejemplo, perdón por la autocita, con esto termino,
Y estoy subrayando que el tema continúa y el rescate continúa. Bueno, escribí un libro, Rebeldes Ilustradas, la otra transición, para rescatar y para decir que estábamos ahí. O sea que el tema de Ana Belén, que viene del 19, como hemos dicho y tal, este rescate maravilloso, pues todavía tenemos mucha tela que cortar. Muchas gracias y perdón por la... Gracias, María Antonia, que somos las dos antólogas de un libro que hemos hecho de mujeres de las dos orillas, que es de mujeres escritoras que escriben sobre mujeres, ¿no? Que fue presentado tú en no sé qué país y yo en México, en el Ateneo, sí. Bueno, sí, republicano. Sí, 36. respecto a la orfandad, no olvidemos que en la época sociológica que hablemos, la mayoría eran huérfanos, ¿no? Cuando vamos a Toledo y vemos los museos que existen, que fueron hospicios, muchos de huérfanos, son enormes y no tenían habitación con baño privado, estaban amontonados, eran enormes y hubo una época en que había más huérfanos que habitantes en Toledo y era un modelo de sociedad, ¿no? O sea que hubo épocas también, tienes razón, de mucha orfandad, no solamente en América, sino pero no todas eran huérfanas. Y no todas huérfanas eran, pero que no era una cosa extraña ser huérfana en la época. Pero lo que quería subrayar es que ellas son 4 de las más de 500 que aparecen en el libro. Son solamente 4 que tendría que elegir algunas. Ellas son, pero ellas son representantes de todas ellas y da la casualidad de que algunas de ellas eran huérfanas, pero otras no eran huérfanas, no lo eran, y no eran las élites. Por eso he querido elegir alguna que eran mujeres, muchas eran de la élite, pero otras eran del pueblo. Policarpa Salabarrieta era una mujer del pueblo, y como ella muchas, Gertrudis Bocanegra en México, eso es una muestra, pero hay muchas mujeres del pueblo que lucharon por la independencia y precisamente son las que más sufrieron porque fueron las que condenaron a muerte. Leona Vicario no fue condenada a muerte. Leona Vicario, como era aristócrata, aristócrata por parte de madre, de una familia de gran abolengo, fue encarcelada en un convento, pero no fue condenada a muerte. Ninguna de la élite fue condenada a muerte. Las que fueron condenadas a muerte fueron las humildes, como fue Policarpa Salabarrieta, y muchas otras fueron condenadas. Por eso yo quise hablar de esa diferencia que había entre las represalias hacia las mujeres de la élite y las mujeres que no lo eran, pero desde luego que todas sufrieron. Y lo que ocurre es por qué las mujeres salieron en ese espacio patriarcal que hay todavía y que había en ese siglo, el siglo XIX. ¿Por qué? Porque eran circunstancias extraordinarias. Las circunstancias extraordinarias eran los gritos de independencia. Los hombres se tuvieron que ir, se fueron a luchar. Entonces ellas salieron a ese espacio público que estaba prohibido para ellas. Y ante circunstancias extraordinarias se producen también hechos extraordinarios. Y uno de ellos es el que la mujer saliera al espacio público. ¿Más preguntas? Sí. Hola. Ana, de nuevo mi felicitación muy sincera. Gracias. Y digo de nuevo porque recuerdo que presentaste este libro en la Casa de América. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace un par de años? En el 2013. El libro fue... la primera edición es del 2013 y la segunda, ahí están las 2 ediciones. Y la segunda es del 2016. Pues enhorabuena de nuevo. Y por cierto, hablando del libro, ¿el libro dónde está? ¿Se puede adquirir todavía? Sí, la primera edición creo que ya no, pero la segunda edición sí. ¿Se puede comprar en España? Sí, claro. Sí. Ahí en la Casa del Libro creo que... ¿Y tú qué dirías para terminar como última reflexión? En general, has citado, bueno, el rechazo de España y de la corona española fue tremenda y fue comprensible, porque estas mujeres eran sus enemigas, sus enemigos más visibles. Pero en general, la América independiente, tú has citado casos de que las han honrado y las han beneficiado, pero ¿se las sigue recordando o se las ha recordado suficientemente, en tu opinión, o no? No, la América independiente las olvidó, porque ellas salieron, el proceso fue... excepciones que has dicho, claro, ¿no? pero las recordaron mucho más tarde. Mucho más tarde. Ahora, mucho más tarde. con el bicentenario, pero precisamente la historia las olvidó, porque ellas salieron al espacio público en el momento,
de la lucha por la independencia. Sí. Ellas lucharon, pero ¿qué ocurrió? Que cuando se consiguió la independencia, se constituyeron las repúblicas americanas, olvidaron lo que habían hecho las mujeres. Esas alabanzas de Bolívar, de San Martín, de José Martí, de todos los líderes independentistas de Sucre, se olvidaron de ellas y ellas volvieron, las que no habían muerto, volvieron al espacio privado. Por eso había puesto de ejemplo a Leona Vicario. Leona Vicario, una mujer, pero ella siempre se la nombra como la primera periodista de México, una mujer muy culta que escribía colaboraba en muchos diarios mexicanos, bueno, todavía no mexicanos porque no se había constituido México, pero esos diarios independentistas. Cuando se consiguió la independencia de México, Leona Vicario se retiró a su casa y quien actuaba en el espacio público, en política, era su marido. Y además la acusaron de que ella se había unido a la causa independentista por amor a su marido, cuando ella había sido quien había introducido a Andrés Quintana Roo en la lucha independentista, y por eso ella sale otra vez al espacio público. Pero incluso una mujer como ella se había retirado, y todas se retiraron, y entonces la historia las ignoró, porque la historia que hizo, construyó la imagen del héroe, pero ¿quién era el héroe? Era hombre, y era blanco también. Las minorías, era el héroe criollo, las minorías se olvidaron, y las mujeres eran minoría. Los indígenas también se les olvidó que ellos habían luchado por la independencia, o los mestizos, no hay ninguno héroe. Y en España, propiamente dicho, ¿hay alguien que las ha recordado o alguien las ha mencionado o que tú recuerdas o ha habido silencio total? Silencio, si ha habido silencio en América, pues en España ni se conoce, ni se conoce. Ni se conoce. Bueno, pues nada, pues enhorabuena de ser una brillante pionera en este tema. Bueno, no he sido yo sola la primera. En América han ido reconociéndolas y hay libros muy interesantes. Como española sí, pero hay libros muy interesantes. Lo que ocurre es que son libros por países. En México, en Argentina, en Colombia, Policarpa, la pola es un mito en Colombia, pero quizás es un mito, pero no se ha profundizado en lo que ella hizo, ¿no? En la lucha que pagó con su vida, como muchas otras. Hay muchas que pagaron con su vida y muchas que ni siquiera se conoce, solo se conoce que lucharon y que murieron, y dónde murieron. Luego también hay que añadir muchas veces cómo el ambiente cambia en función de la lucha después, porque el mismo San Martín, que todo el mundo reconoce, que era el libertador y en una época y en una parte importante, no muere en su patria. No muere en su patria, porque el empiece de una revolución no coincide muchas veces con el final de la revolución, ¿no? Y luego no está en línea muchas veces. Solamente cuando pasa mucha historia, como ha dicho antes también Belén, uno tiene claves que en la época no se tienen, ¿no? La distancia las hace. Y eso es bonito porque hoy se renuevan muchas cosas de la historia, y eso es verdad. Acaso estamos más certeros, más lejanos de la historia, estamos acaso más certeros de ella, ¿no? Sí, Cordé. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Yo nací en Venezuela y crecí en Venezuela, y pues la única que conocía pues era Manuela Sáenz, ¿no? A Manuela Sáenz. Ella evidentemente es famosa no solo en Venezuela, creo que en todos los países bolivarianos, porque efectivamente fue la pareja final de Simón Bolívar, pero las otras claro, dos... pero fíjate, precisamente es conocida por ser la pareja de Simón Bolívar, no por lo que ella luchó, y ella, por lo que ella hizo, se merece ser parte de la historia, no por ser la pareja de Simón Bolívar, no por ser la libertadora del libertador. No, eso es correcto, pero bueno, ella luego sí ha sido famosa bastante, porque incluso ella aparece en Moby Dick. Sí. Que es uno de los libros más espectaculares de la historia humana, y a ella la nombran, porque lo dijiste con los balleneros, precisamente, cuando iban los balleneros. Y les traducía las cartas. Correcto. Entonces, bueno, felicitaciones, porque esto es un trabajo realmente impresionante. Esto, bueno, fíjate, yo creo que los que han nacido en España no conocieran ninguna, excepto quizás de nuevo a Manuela Sáenz, porque tiene esa trascendencia a través de Simón Bolívar. Pero las otras,
son desconocidas, pero también porque cada país estudia la historia a su manera, como dices tú. La historia la escriben los hombres, porque son los vencedores, y las mujeres pues no la escriben. Pues igual, los colombianos escriben la historia de Colombia, los venezolanos escriben la historia de Venezuela. Entonces, yo jamás había escuchado ni de la boliviana, ni de la mexicana, ni de la colombiana que está hablando. Hay muchas, yo insisto, he elegido 4, pero hay muchas en cada país, muchísimas. Es que no me funciona ahora el PowerPoint porque quería pasar otra vez esas poquitas que he puesto de cada país. Hombre, es una suerte que seamos tan optimistas que pensemos que cada país escribe su historia. Eso es una actitud también optimista, ¿no? Bonita en eso. Realmente a veces nos escriben la historia a otros, ¿no? Que eso ha pasado mucho. Entonces sí que es verdad que sería delicioso que al fin y al cabo, si uno escribe su historia, pudiera compensar con otra historia, ¿no? Pero no siempre, desgraciadamente, cada país escribe su historia, ¿no? Eso también es verdad, un contrapunto. Sí. ¿Ya terminado? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu conferencia y felicidades, y además por refrescarnos tu libro, ¿no? Bueno, y ojalá sigas, ¿no? Explorando esta pista, ¿no? y este filón. Yo creo que bueno, hay muchas posibilidades de seguir investigando, ¿no? Todo este universo de las heroínas silenciadas de independencia. Y yo te quería preguntar que creo que alguna vez lo hablamos, por la conciencia feminista de estas mujeres, o algunas de ellas, puesto que son muchísimas, y hay una relación también muy heterogénea entre ellas mismas, ¿no? Hay perfiles muy diferentes. Te quería preguntar por esa conciencia de reivindicar el papel y los derechos de la mujer, porque escuchándote y recordando tu libro, a mí me entra una cierta inquietud y hasta un poco de angustia al pensar en que el feminismo, la conciencia feminista, pueda quedar un poco solapada o confundida con el amor a la patria, que finalmente es un invento patriarcal. El patriotismo, el Estado, la nación, lo han inventado los militares, los reyes, los obispos, los juristas, los teólogos, no las mujeres. Entonces me queda un poco esa angustia. Yo las quiero ver siempre como mujeres que reivindican sobre todo el feminismo, el papel y el derecho de la mujer por encima del amor a la patria, y que por eso mismo muchas de ellas luego son pasto de olvido, porque además precisamente por eso pueden aportar una visión diferente del Estado, de la nación, de la política, una visión más incluyente, menos excluyente, que no reproduzca esas lógicas patriarcales, etc. Entonces yo las quiero ver así, pero no sé si estás de acuerdo o no, si en unos casos sí, en otros no, y en caso de que sí, yo creo que sería muy importante subrayar eso, que ellas pusieron por encima la reivindicación de la mujer por encima de cualquier patriotismo. No estoy de acuerdo. No, es una pregunta. Pero te pongo Cuba. Cuba sí, las cubanas y sobre todo Ana Betancourt. Ellas sí, por eso decía al principio de la conferencia, las cubanas sí unieron el patriotismo con la defensa de los derechos de género. Era el germen, ellas fueron las primeras feministas. Era el germen de la defensa de los derechos de la mujer cubana. Pero claro, es que estamos ya, con la independencia de Cuba, es finales del siglo XIX. Entonces ya, ellas sí, pero las otras no. Las otras no podemos atribuirles ninguna defensa de derechos de género porque no había. En esa época ellas se dejaron llevar por los ideales pero bueno, es un precedente. Pero es un precedente, claro que es un precedente. Pero las pioneras del feminismo son las cubanas, pero porque ya estamos a finales de siglo, pero las otras no. Las otras ahí no hay, yo por mucho que sean en eso no hay. No, porque no quieran. No, porque era a principios de siglo y ya bastante hicieron con salir al espacio público. ¿Qué iban a reivindicar si luego volvieron atrás? Lo interesante que ha sido también que contrapone todo ese tipo de mujeres. En eso José Cordeiro ha acertado bastante, es decir, tenemos un conocimiento de un país y desconocimiento de lo demás.
Y en esa medida que no haya una unión, contrapeso, no contrapeso, igualdad, sería interesante ver los porqués de cada país, si hay de país o es por género, ¿no? Que también podría ser, cada país infla más a lo mejor el feminismo y otros inflan mucho más el patriotismo o otros la necesidad última, no lo sé. Sería interesante, pero es verdad que cada país conoce lo suyo y no siempre. Ahí tiene razón. Si le haces una encuesta en la calle, seguramente que no. Seguro que no. O sea que ahí tiene razón. Yo por eso os he puesto a Manuela Sáenz, América. ¿Por qué? Porque ella decía que había nacido bajo la línea del Ecuador y que su país, su patria, era América. Muy bonito. No era eso, me parece lo mejor. Y eso lo dijo Manuela Sáenz, no lo dijo Bolívar, fue ella. Y la idea del nombre de Bolivia fue idea de ella también, de la fundación de Bolivia. Aquí, ¿no? Bolivia se casó aquí. Sí. Además, Sí. Cerquita de ahí en la Gran Vía se casó Bolívar, sí. Entonces ella era una mujer con ideas propias, Manuela Sáenz, ¿no? Y siempre a la sombra de Bolívar. La historia la maltrató, aunque se la conozca, bueno, por lo menos se la conocía, a otras ni siquiera eso, pero... Otra pregunta, sí, que sea cortita, sí, le da más tiempo a preguntar más. Bueno, a mí me ha interesado, no sé cómo se llama este colega que ha hablado último. Antolín. Sí, Antolín. Antolín. Que, bueno, es muy buen punto de vista el que ha hecho. ¿Cuál era el motivo de estas mujeres? Eran ellas, era el tema de la inteligencia femenina, pues lo mismo la patria. Pero lo mismo que los hombres que se levantaron contra el poder colonial. Manuela Cañizares, que fue una... No lo estoy preguntando. Pero sí, pero Manuela Cañizares era otra de las mujeres quiteñas que en su casa se dio el primer grito de libertad en América, en Quito, en 1809, el 25 de mayo. Bueno, pues ella, Manuela Cañizares, ella impulsó a los... se estaba celebrando una tertulia en su casa, una tertulia republicana, una tertulia que tenía, bueno, en la que conspiraba contra el poder colonial, y ella fue quien empujó a los hombres a formar una junta de gobierno. Ella los impulsó, pero los motivos pues eran los mismos que tenían los hombres. Sí, no, yo es que iba por otro tema, que bueno, todos los temas que estás apuntando son apasionantes, ¿no? Pero que claro, como decía este Antolín, este compañero, que claro, se tarda mucho en construir, diríamos, la mentalidad feminista. Eso lo hemos visto a lo largo del siglo XX prácticamente. Son los, diríamos, casos excepcionales como Emilia Pardo Bazán, que diga que era feminista radical. Expresar la palabra feminista es que era ya una vanguardia, super vanguardia y cosa rarísima. Se ha tardado mucho en construir la identidad y decir, no, aquí estamos primero por nosotros, incluso los partidos en España, por ejemplo, el Partido Comunista es tal, pues a ayudar a los compañeros, ya te voy a decir, no, nosotras, nuestra lucha, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Entonces, se tarda mucho en construir esa identidad. Yo veo en la bibliografía, por ejemplo, Carmen Bravo Villasante, que tiene una obra estupenda, una biografía de Emilia Pardo Bazán y de otras mujeres españolas, pues no utiliza la palabra feminismo, porque la palabra feminismo tarda mucho. Es una cosa, vamos, y en España diríamos, con la congelación del tiempo del franquismo que supuso... Es que es una construcción tardía. Es una construcción muy tardía, muy laboriosa. Yo, por ejemplo, como profesora de universidad, hasta diríamos casi entrado el siglo, escandalizaba enormemente decir a los estudiantes feministas, claro, porque tenía todo el estereotipo negativo, o sea, se ha tardado mucho en esto, insisto. Y luego ya otro punto que realmente, pues creo que tú lo has dicho muy bien, el tema de la discriminación de estas heroínas, estas mujeres soberbias, pues que acaban, como tú has dicho, muchas de ellas, solas, ¿no? Muchas sin dinero, olvidadas y tal, y en cambio lo que tú dices que ahora es un punto de esperanza, que ahora sí que hay un cierto rescate. Y eso es un punto de esperanza muy bueno. Que la motivación es muy oculta, porque si os das cuenta, en España, por ejemplo,
Malasaña o la de Aragón, Agustín de Aragón, fueron viudas de un hombre calientemente muerto, que fue una reacción de mujer-hombre. Entonces, que era la esposa, la mujer, la patria, la circunstancia, son emociones también. Entonces, fíjate que hay algunas en España han sido motivación por la pérdida del marido, que es lo que les impulsa a coger el arma, incluso hacia suya, ¿no? Fíjate si es complejo la respuesta emocional de una persona ante una cosa tan gorda como la defensa tuya del crudo, ¿no? De verdad eso, que tú lo has estado como diciendo. Sí. Es muy difícil ver la última causa emocional por la que una persona llega a hacer una heroicidad. Sí. Me ha dado la impresión, Ana, de que has dicho un par de veces que estas mujeres se retiraron al final de la época de la guerra de revolución. Y me ha dado la impresión que durante, por lo que son sus vidas, por lo que has contado, que no las retiraron, que no se retiraron, que las retiraron. Sí, las apartaron. Las apartaron. Sencillamente no querían saber nada de ellas, ni de los cargos que tenían, ni de nada de su ligación que habían tenido con la guerra ni con la guerrilla. O sea, que fue como un trato vejatorio totalmente a las mujeres por parte de los hombres. Porque habían desaparecido, al conseguir la independencia a cada país, desaparecieron las circunstancias excepcionales. Ellas aparecieron en el espacio público, eso es, como algo excepcional. Al recobrar la normalidad, pues volvió el orden en el que ellas estaban relegadas al espacio privado. Sus metas eran el matrimonio o el convento. Así era. Durante todo el siglo XIX, en América, en España y en todos los sitios. ¿Le quitaron el cargo? Claro. Sí, por supuesto. Ya no. Todos esos cargos que ellas habían tenido, pues los quitaron. Y hablando, aquí tenemos en Colombia Antonia Santos. Antonia Santos también murió fusilada. Y no era tan humilde como Policarpa Salabarrieta, y no era huérfana, Antonia Santos, ni María Agueda Gallardo. Nuestra Medusa. Sí, también. Pero bueno, son muchas. ¿Alguna pregunta? Así que sea cortita para una respuesta que nos dé más lugar. Yo creo que ha quedado todo tan expresamente bien puesto, ¿no? Que por lo menos ha sido, además, una motivación para que sigamos ahondando no solamente en estas mujeres, la historia y circunstancias, cómo nos va haciendo, si no nos damos cuenta, nos va modificando la historia de ciertas cosas, ¿no? Nos damos cuenta mucho más tarde de experiencias anteriores, muchas veces en la vida y en la historia también, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Dar las claves más tarde. Es así muchas veces. Última pregunta. Enhorabuena, no es pregunta, es darle la enhorabuena. Bueno, gracias. Entonces estamos de acuerdo que ha sido muy buena. Sí, pero que yo creo que el levantamiento de estas mujeres y la acción que han tenido era una necesidad vital, que para ellas era necesario respuesta, sí, la respuesta de lo que estaban viviendo. Entonces todo esto no solamente ha pasado en América Latina, ha pasado en todos los países. La mujer tiene un papel muy importante, pero como el hombre siempre ha sido el que ha sobresalido, a ellas se las ha ocultado, se las ha dejado un poco de lado. Sí, habría que escarbar también, y por ejemplo en la guerra de la independencia española contra los franceses, entonces, ahí también hay algunas. Bueno, Agustina de Aragón, que fue la gran heroína, ¿no? Pero hay muchas otras. Yo me llamo Mariana, que me lo puso por Mariana Pineda. O sea, que quiero decir que siempre ha sido así, en todos los sitios. El siglo XIX ha sido muy importante porque para ellas se les dio la oportunidad, no por otra cosa. Enhorabuena por todo esto. Muchas gracias. Y en cuanto a las mujeres que empezaron la lucha por los derechos de género, Concepción Arenal. Hablabas de Emilia Pardo Bazán, pero antes fue Concepción Arenal. Concepción Arenal no habló de que ella era feminista, pero con lo que ella hizo, con su actuación, reivindicó los derechos de género, porque fue una mujer... o María Zayas, ¿no? No se autodefine como feminista, pero las obras son las que después han dado una respuesta a una definición que encauza en aquel momento no existía el término. No, en aquel momento no. Estas mujeres respondieron,
ha ido dando cada época lo suyo y claro. O sea, ha salido ese término, pero vamos, sí, las mujeres siempre han estado muy en la lucha. Eso aunque fuera escondidas, pero pienso que la mujer siempre ha tenido un papel un poco más segundo, pero en la Primera Guerra Mundial, impresionante, ¿no? Sí. También la Segunda. Cómo se sustituyen a las personas que están en el frente, ¿no? Y después ya es difícil rescatar, porque muchas habían especializado hasta una telefonista, por ejemplo, pues había formado tanto ya que no quería volver al hogar, ¿no? En ese sentido, el tiempo ha pasado. Pero eso ha sido histórico. Seguramente podemos preguntarnos, ¿es posible que en la Edad Media en muchas pasase lo mismo y no tuvieran ni oportunidad de ser nombradas una vez? Posiblemente. Por supuesto. No lo sabemos. Por eso yo aquí en esta hablaba de la nueva mirada. La nueva mirada. Al mirar de nuevo la historia, al reinterpretar, ¿no? La historia, saldría toda la situación de las mujeres y de los grupos que han sido siempre minoritarios. Y seguro que en la Edad Media, porque en la Edad Media hay muchas mujeres que han destacaron mucho, Grecia también. Pero bueno, es ir destacados en la historia, ¿no? Que la historia nunca acaba, ¿no? No ha acabado, el pasado nunca pasa de todo, ¿no? Y es bonito, los historiadores lo saben muy bien, y yo creo que eso los historiadores nos hacen ver conscientemente ese detalle que nunca debemos olvidar. La historia nunca ha pasado. Bueno, pues si os parece bien, cerramos todo. Os damos muchas gracias por la asistencia. Yo no digo nada ya, le doy las gracias antes ya, o sea que ya no los demás. Y muchas gracias y que no olvidéis la casa, y cuando haya un acto que os interese, os rogamos que volváis, que siempre estaremos esperando que regreséis a esta casa, a la Casa Adopta, la Adopta Casa, al Ateneo, a nuestro Ateneo de siempre. Muchas gracias a todas las personas que estáis. Gracias.